Buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo estamos otra vez ya por aquí? Gracias a Dios, Crisi. A pesar de que anduvo corriendo todo el día, como es mi costumbre, por fin, gracias a Dios, pude llegar a tiempo. Ya comí, me falta nada más dormir bien, pero ya, aquí estamos, listos y preparados para seguir aquí teniendo estas pláticas acerca de Dios, acerca de la palabra, acerca de todo esto, de temas interesantes que nos pueden ayudar a todos nosotros cuando tengamos algún problema. Que señora Patricia, ya sabía, señora Patricia, usted no falla, el que falla soy yo, ¿no? Todos los santos del Señor son los que están aquí y yo siempre ahí me ando haciendo el maje. Eso es, Rafita y Dianita, qué bueno que están aquí. De hecho, quiero empezar contigo, mi Rafita. Hoy no hiciste ninguna pregunta, qué raro. Señora Edith, también usted, muchas gracias por estar aquí. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga a todos. Bueno, ya por ahí no tardan en llegar los demás. Nosotros ya están aquí los que tienen que estar. Ya estamos por acá. Espero hayan hecho su tarea. Ojalá. A ver, Rafita, ¿qué dejé de tarea por ahí? Dímelo. A ver, ¿sí vieron la película? ¿Sí vieron la película que les recomendé? A ver, levante la mano. ¿Quién vio la película que les dejé de que la vieran? La comentamos al final, ¿sale? Para que se acuerden de ella y la estén viendo ahorita en otro equipo mientras nosotros seguimos platicando. Bueno, la tarea que les dejé la vez pasada, ¿se acuerdan cuál fue? Que leyéramos la historia de Balaam, la burra de Balaam y la película. Vientos, Rafita, vientos. ¿Y sí hiciste las dos o nomás te acuerdas de lo que dejamos de tarea? ¿O qué onda, mi estimado Rafita? ¿Sí viste la película? ¿Sí leíste bienvenida, Diana, gracias, Dios te bendiga. ¿Sí viste la película o leíste lo de la burra de Balaam o qué onda? ¿Alguien vio la película? ¿No? Bueno, la comentamos al final. Hoy vamos a empezar a hablar con la primera tarea que dejamos, lo de la burra de Balaam. Si se fijan, por ahí en el título del video le puse que Dios usa cualquier animal, inclusive a los burros. Ajá, de hecho los burros tienen ahí un lugar especial en la palabra, ¿no? ¿Quién sabe por qué? El animal más humilde de todo. Es uno de los favoritos de Dios. Si ustedes leyeron la historia de la burra de Balaam, se dan cuenta de que Balaam era una especie como de hechicero, como de profeta, como de adivino, no lo sé, pero sí era medio famosillo por ahí. Tan es así que este rey, ¿cómo se llamaba el rey? Bueno, hay alguien, no ha llegado Víctor, si me ayudas, Rafita, poniendo cómo se llamaba el rey. Bueno, el chiste es que Israel iba a atravesar por ese reinado y el rey de ese lugar tuvo miedo y mandó a llamar a este hechicero, adivino, profeta que no era de Dios y todo esto para que maldijera al pueblo de Israel. Y Balaam se negó, aun y cuando Balaam servía a otros dioses, conocía del Señor y se negó a maldecir al pueblo. Le ofrecieron casas de oro y todo. Bueno, él pidió que me dieran una casa hecha de oro, no iba a maldecir al pueblo. Fueron una segunda vez por él casi a fuerzas, le fueron a decir, oye, que vayas a bendecir, que vayas a maldecir al pueblo de Israel para que nosotros podamos ganarle en la guerra y esto y lo otro, ¿no? Y no quería, pero hay más a fuerza que por gusto, Balaam agarró su burrita y se fue hacia donde tenía que maldecir al pueblo de Israel. Pero en el camino, pues él iba montado en su burrita y en el camino, primero la burra tuvo miedo y él iba pasando como por un sendero así como que medio apretado donde pasaba la burra y él, bueno, él encima de la burra y la burrita se asustó y se echó a correr, tan se echó a correr que como era un sendero muy ajustado, le iba raspando la pierna a Balaam, le iba raspando la pierna. Ajá. ¿Qué pasó después? Que llegaron a un lugar en donde no se podía dar vuelta. Ajá. Y del miedo que llevaba la burrita, se cayó, se tumbó de lado y aplastó a Balaam, aplastó a este hechicero, a Balaam. Y como le cayó sobre la pierna, Balaam se levantó y le empezó a dar unos golpes. Ahí le empezó a dar unos golpes al pobre animal, ¿no? ¿Por qué tuvo miedo a la burrita? Porque dice ahí la palabra que ella alcanzó a ver un ángel.
que estaba parado con una espada desenvainada en la mano, que quiere decir que si Balaam y la burrita hubieran seguido caminando, pues el ángel se los escabecha. Afortunadamente la burrita lo pudo ver, se detuvo, pero le cayó encima a Balaam, y Balaam en su ira, en su furor, agarró un palo y le empezó a pegar a la burrita. Dice algo muy increíble ahí la palabra, que dice que Dios abrió la boca del animal, abrió la boca del animal para que pudiera hablar con él. Ajá. Y la burra le reclamó, ¿por qué me pegas? Dice que no soy yo tu burra, que no te he llevado, que no hemos pasado mucho tiempo juntos. Y Balaam que le contesta, que si no, es que tuviera ahí una espada la traspasaba, que la iba a matar, que porque le hacía esto y todo. Estaba muy enojado Balaam. Pero también dice la palabra, la burrita ya había visto al ángel, por eso tuvo miedo, y que en ese momento Dios abrió los ojos de Balaam para que viera al ángel con la espada en la mano. Bueno, de ahí se desarrolla la historia de que el ángel le dijo que solo iba a decir lo que Dios le dijera que tenía que decir. Él no podía decir otra cosa más que Dios le dijera. Ya se levanta el pobre animal todo golpeado, no sabemos si Balaam se volvió a subir en él, yo creo que sí, pues iba bien dañado de las dos piernas, ¿no? Y llegan a un monte, y ahí la historia continúa, en que el rey le obliga a Balaam a que maldijera al pueblo de Israel, pero cuando Balaam iba a maldecir al pueblo, ¿qué es lo que pasaba? Que ya había recibido palabra del Señor, fíjese, aquí ya había recibido palabra del Señor, para que cuando él hablara, el Espíritu de Dios hablara por medio de él, y en vez de maldición, aventara bendición. 3 veces pasó eso, 3 veces pasó eso, ¿no? Que hasta rey, Balac, el rey se llama Balac, que Balac se enojó y hasta lo corrió, sáquese por allá, ¿no? Si nos vamos más adelante a leer en la palabra, por eso les digo, la tienen que leer, nos vamos a dar cuenta que a final de cuentas el pueblo de Israel mató a Balaam, sí lo mató, ahí dice que murió a espada. Léanlo más adelante y se van a dar cuenta que el pueblo de Israel sí mató a Balaam. De la burra, quién sabe, pero a Balaam sí lo mataron, cayó a filo de espada. Bueno, pero aquí ¿cuál es lo importante? Aquí hay 2 cosas que tenemos que sacar importantes. Que Dios puede usar a cualquier animal, inclusive a los burros. Ajá. Segundo, que Dios cuando quiere transmitir un mensaje, aún y cuando no seas del pueblo de Dios, aún y cuando no creas en Dios, no vas a poder hacer nada para transmitir ese mensaje. ¿Qué pasó cuando a Moisés lo seleccionó? Bueno, lo ungió. Ahorita vamos a ver al final, vamos a responder también la pregunta del aceite. ¿Qué pasó cuando el Señor eligió a Moisés? ¿Qué dijo Moisés? Nah, pues como yo, no manches, no, ya estoy viejo. No, pues como yo, si ni siquiera sé hablar bien. Por ahí algunos eruditos bíblicos interpretan que cuando Moisés dijo que soy torpe de lengua, quiere decir que Moisés era tartamudo. La Biblia no lo afirma, ¿no? Pudiera ser, o quizá Moisés estaba refiriendo a como decimos muchos de nosotros. Es que todavía no he sido llamado al ministerio. Es que todavía no sé mucho de la palabra. Es que me estoy preparando, ¿no? Siempre tratamos de poner un pretexto para cuando Dios ya nos eligió para llevar un mensaje, para realizar un ministerio o para hacer un mandato que tiene Dios para nosotros. Siempre ponemos pretextos, siempre, siempre, siempre. Inclusive hasta usamos de pretexto al mismo Dios, como diciendo, cuando se nos manda evangelizar, cuando se nos manda profetizar, cuando se nos manda transmitir el mensaje, siempre decimos, no, es que yo no estoy llamado a ese ministerio, yo estoy llamado a otro. No, eso se los dejo a los que Dios llamó para predicar su palabra. No, todos estamos llamados a predicar su palabra. De hecho, es uno de los mandamientos de Jesucristo. Vayan y prediquen el evangelio. Eso se refiere a todos. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios, aún y cuando tú te consideres un burro o un animal para hablar de la palabra, no tienes que preocuparte de nada. ¿Por qué? Porque el Señor va a poner palabra en tu boca. Tanto se lo dijo a Moisés como se lo dice a otros personajes de la Biblia. ¿Y de qué te preocupas si yo voy a poner palabra en tu boca? Cuando el Señor nos comisiona para algo, no tenemos que dudar, no tenemos que preguntar, tenemos que obedecer. Esa es la clave, la obediencia, ¿sí? Si el Señor me dice, tienes que ir a evangelizar a esta persona,
No, pues es que es un maestro de biología y me va a refutar. No, es que es una persona que jamás ha creído en Dios. Que no te importe. ¿Por qué? Porque el Señor va a poner palabra en tu boca, te va a dar entendimiento, te va a dar conocimiento y te va a dar precisamente lo que esta persona tiene que oír. Ojo, no estoy diciendo que esperes una señal de Dios para que vayas y prediques el Evangelio. No, tú tienes que predicar el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio como una obligación hasta los que nos caen mal, hasta todos aquellos que decimos, no, pues es que este cuate no se lo merece, todos se lo merecen, a nosotros no nos corresponde, bueno, sí nos corresponde juzgar. Por ahí estaba viendo mi esposa y yo una prédica de un señor que dice que es uno de los versículos más malentendidos, que dice que, ya ven que dice que no juzgues, ¿cómo dice el versículo? No juzgues para que no seas juzgado, algo así, ¿no? Pero más adelante la palabra dice que nosotros vamos a juzgar ángeles. Así lo dice la palabra. Nosotros vamos a juzgar ángeles. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la palabra te dice que no juzgues para que no seas juzgado, es uno de los versículos, uno de los tantos versículos mal comprendidos de la palabra, porque sí estamos llamados para juzgar. Ojo, con ciertos requisitos, con ciertas circunstancias, nosotros sí estamos llamados para juzgar. Si vamos a juzgar ángeles, que no podamos juzgar hombres, pero tampoco eso se puede usar para beneficio. Ya lo vamos a ver, ojalá lo veamos más adelante, con tantos temas que tenemos que ver, podemos ver que nosotros sí tenemos la capacidad y el derecho para juzgar a los demás. Pero en fin. Bueno, y entonces les decía, ahí no te preocupes, no, mira, no hay que poner pretextos, no hay que poner, mira, yo ponía pretextos, no, o sea, pues como yo, ¿no? Si no estoy preparado. Segundo, como yo, si todavía sigo haciendo un montón de cosas que no le agradan al Señor. No, pues como yo, si digo un montón de groserías. No, pues como yo que todavía ando en el mundo. Hay personajes en la Biblia que jamás se convirtieron al Señor y Dios los utilizó para su propósito. Por eso, no esperes a que el Señor te dé tu orden de ir a evangelizar, porque te la va a dar, pero va a llevar implícito por ahí alguna enseñanza fuerte. Alguna enseñanza fuerte. ¿Por qué? Porque la evangelización, la predicación del Evangelio es una obligación para aquellos que conocemos a Cristo, para aquellos que llevamos a Cristo. Si lo hacen otras personas, otras religiones, otras sectas, andan predicando de Dios, ¿por qué nosotros que tenemos al Dios único y verdadero no podemos predicarlo? Y que no te importe si estás preparado o no, que no te importe si es tu ministerio o no, tú tienes que utilizar eso que Dios te ha dado para poder llevarle a las personas en la predicación del Evangelio. Si te sientes muy burro, ya nos dimos cuenta que Dios usa a los burros. ¿Quién metió a Jesucristo como rey a Jerusalén? ¿Quién metió a Jesucristo? Un burrito, un burrito. Fue el que cargó en sus lomos a Jesucristo y fue recibido como rey, un burrito. ¿A quién le abrió la boca el Señor para que pudiera llevar el mensaje hacia el pueblo de Israel? A un burrito. Entonces, si un animalito que no tiene entendimiento lo utilizó Dios para su propósito, porque nosotros que ya conocemos al Dios verdadero no lo utilizamos? Ajá, entonces, por eso quería que leyeran. Además también, que no te importe si sabes o no sabes. ¿Sí? Lo importante es que tú te animes y que lo veas como una obligación, perdón, la predicación del Evangelio. ¿Sale? Que dice, Juanito, bienvenido mi estimado Dani, qué bueno verte por aquí. Oye, Vite, pero por lo que me acuerdo, Cristo cuando vino a morir por nosotros, nunca juzgó, al contrario, como un cordero manso, y dijo, sean como yo, entonces no hay que juzgar. No, sí juzgó, no así directamente como la palabra que les dijo, así los voy a juzgar a ustedes, pero si leemos sus parábolas, está juzgando a los demás. Si vemos lo que hizo, ¿qué hizo en el templo cuando sacó a riatazos a los mercaderes? Los estaba juzgando. Si Jesucristo no los hubiera juzgado, entonces no hubiera hecho nada, pero estaba juzgando su proceder. Han convertido la casa de mi padre, en vez de casa de oración, es una casa de mercaderes, y lo sacó a puro riatazo. ¿Juzgará en su segunda llegada? No,
De hecho, en su segunda llegada ya no va a venir a juzgar, va a venirle a hacerle la guerra a los que no sean elegidos. Cuando Jesucristo venga aquí a la tierra, cuando Jesucristo venga aquí a la tierra, es que los santos ya estamos en el cielo, en las bodas del Cordero. Es cuando los elegidos ya estamos disfrutando de las bendiciones en el cielo. Cuando su iglesia ya está allá arriba. ¿Por qué? Porque va a venir a barrer parejo. Solamente van a quedar algunas personas que tuvieron que sufrir la tribulación para que vieran que Jesucristo es el único Dios, Señor y Salvador de todos nosotros, ¿no? Pero sí, por eso te decía, más adelante vamos a ver cómo sí podemos juzgar, cómo Jesucristo sí juzga. No juzga como juzgaría un hombre, obviamente, no, no te va a juzgar así como si, eres un pecador, vete al infierno. No, 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 no. Vamos a ver después cómo es que sí podemos juzgar y cómo sería ese juicio. Además, Jesucristo, acuérdate, Él no es el que va a juzgar, el que va a juzgar es Dios. Pero si estás preocupado, ya lo vimos alguna vez, ¿quién es tu abogado defensor? ¿Quién es, cómo dice la palabra? Abogado tenemos delante del Padre. ¿A quién? A Jesucristo nuestro Señor. Entonces Jesucristo no va a juzgar, el que va a juzgar es Dios en su trono blanco. Por eso dice la palabra que nos espera un juicio entre el gran trono blanco, nos espera un juicio a todos aquellos que no quisieron aceptar a Jesucristo, a todos aquellos que van a analizar el corazón, a todos aquellos que no aceptaron a Jesucristo porque no tuvieron oportunidad, pero Dios que juzga las intenciones del corazón, ya lo habíamos visto. Pero acuérdate, Jesús, si en algún momento tú piensas que Dios te va a juzgar, ¿quién crees que va a saltar? Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro abogado delante del Padre. Él es el que va a decir, Señor, perdóname, pero por este bruto yo ya pagué. Yo ya derramé mi sangre por me aceptó como Señor y Salvador. Quizá tuvo muchas caídas, pero se mantuvo fiel en que yo era su Señor y Salvador. Entonces viene para acá. De esa manera va a ser el juicio. No te preocupes, no quiere decir que estés en una vida de pecado. ¿Por qué? Porque acuérdate que habíamos dicho también que falta, que es necesaria una sola vez que caigas y que te agarren en ese pecado para que no entres al reino de Dios. Para que tú pierdas tu salvación, no para que el Señor te la quite, porque el Señor nunca quita lo que te da. ¿Sale? Bueno, vámonos al segundo tema, que nos quedó ahí medio confuso. Vámonos a la unción del aceite. Bueno, tuve que ahí estar leyendo ahí varias partes de la palabra. Tuve que estar haciendo ahí una investigación, tuve que estar escuchando, me pusieron a estudiar, pero bueno, ya afortunadamente, gracias a Dios, no, pudimos llegar a una conclusión. Primero que nada, tenemos que entender qué es una unción, a qué se refiere una unción, de dónde viene ese rito de la unción. Ok, aún inclusive antes de lo de la Pascua o de cualquier otra cosa, sí hay un simbolismo. ¿Para qué se utilizaba esa unción? Bueno, miren, ustedes saben que el pueblo de Israel siempre ha sido así como de ovejitas. Sacrificaban ovejitas, becerritos. ¿Cuál es la característica de una ovejita, de un borreguito? Que tienen mucha lana. Que tienen, no lana de varo, ¿no? Lana de pelo. ¿Qué pasaba con ese pelo? Si en estos tiempos hay ¿cómo se llama? Hay plagas de piojos, imagínense en aquellos. ¿Qué pasaba con esos piojos, esas garrapatas, esos chinches, esos que se les subían a esos pobres animalitos? Se les subían a la lana. ¿Y a dónde llegaban? Empezaban a llegar a la cabeza. ¿Y qué pasaba? Que se les metían aquí en las orejas. Se les metían aquí en las orejas los piojos, chinches, garrapatas, cucarachas, arañas, lo que ustedes imaginen. Se les metían en las orejas. ¿Y qué pasaba? Se les infectaba. ¿Y qué pasaba con esa infección? Que muchas veces las llevaban a la muerte, a esas pobres ovejitas. ¿Cuál fue el remedio que encontraron los pastores de ovejas para poder evitar esa situación? Un remedio bien sencillo. Agarraban aceite y se lo untaban en la cabeza al animalito. Se lo untaban así toda la cabeza. ¿Qué pasaba? Que la lana quedaba muy resbalosa, muy pegostiosa. Y cuando el animalito avanzaba por la cabeza, ya no podía llegar a la oreja. O se resbalaba, o se caía, o no le gustaba el olor, o se quedaba ahí pegado en el aceite, entre los pelos. El chiste es que ya no llegaban a sus orejas. Entonces de ahí tenemos que comprender que desde ese momento la unción significa bendición, significa protección y significa elección. Ajá, eso es lo que tenemos que aprender
que es lo que significa la unción. Primero se hacía con las pobres ovejitas. Pero ¿qué pasa en Éxodo, en Éxodo 32? Déjenme ver, a ver si alcanzo a ver, les digo que ya no veo, pero a ver si ahora sí puedo ver. Ah, no, este es números, pues es antes, ¿verdad? Éxodo, aquí está el buen Éxodo. Vámonos a Éxodo 30. Éxodo 30, aquí está. En la entrada el dinero para la expiación, las fuentes de bronce, el aceite de la unción. Ajá. Dice en Éxodo 30 del 22 al, creo que es hasta el 34, sí, hasta el 34. Ajá. Nos da una explicación de lo que era el aceite de la unción. ¿Qué era el aceite de la unción? Pues miren, lo voy a buscar en electrónico porque ya no veo. Ustedes, Rafita y Víctor, saben que yo ya no veo bien. Pero nos vamos a ir a números 22, números 30 del 22 al 32, al 34 de hecho. Que primero que nada, tenemos que decir que ese aceite no era para cualquier persona. No era para cualquier persona. Ese aceite, Víctor, bienvenido, gracias a Dios que estás aquí, Víctor, muchas gracias por lo del miércoles, me gustó muchísimo, estás rompiendo récords, Víctor, estás rompiendo, ya hasta te tengo envidia de que estás rompiendo récords, Víctor, qué bueno, me alegra mucho esta situación, Víctor. Aquí estamos para hacer crecer el reino de Dios, no para andar sintiéndonos envidiosos, pero ahora que te vea te voy a cobrar los derechos porque pues no manches, no se vale que estés teniendo más apoyo que yo. No es cierto, Víctor, muchas gracias, Dios te bendiga y gracias que estás haciendo crecer esto, te lo agradezco mucho. Bueno, entonces les decía, ¿cómo se hace aceite de la unción? Bueno, ahí se los voy a resumir. Pero el aceite de la unción llevaba mirra, canela y principalmente y otras cosas por ahí. Pero estaba reservado solamente a quien, en ese momento solamente a quien estaba reservado, a los sacerdotes. A los sacerdotes y a los descendientes de los sacerdotes o a los que iban a ser sacerdotes. Era un aceite especial. Ahorita voy a explicar eso. Era un aceite especial, pero que solo se le daba a los sacerdotes. Más adelante vemos que también se unge con aceite a los profetas. Y más también vemos que se unge con aceite a los reyes. ¿A quién ungieron primero? Al primer rey de Israel, ¿quién fue? No fue David, ¿quién fue? Fue Saúl. Y él fue ungido con aceite, que a pesar de que Saúl era gigantesco, se escondió ahí en las maletas de que no quería ser rey. Y después a quién ungieron con aceite después de que llegaron a la casa de ¿cómo se llama el papá de David? ¿Cómo se llama el papá de David? Se me olvidó cómo se llama a ver, Víctor, si me ayudas, o tú, Rafita, si me ayudas, ¿cómo se llama el papá de David? Bueno, llegaron ahí con el papá de David y Samuel vio a los hermanos así fuertotes, guapotes, altotes, ¿no? Y decían, pues este es, ¿no? Y Dios decía, no, no, no. Y cuando llega David ahí todo flaquito, todo bonito, rizadito, así con su pelo onduladito y todo, bien guapo, casi de guapo igual que yo, ¿no? Cuando llega David, ¿qué le dice Dios? Isaí, sí, era Isaí, sí decía, iba a decir Isaí, pero como así se llama mi líder, dije, no, lo estoy confundiendo, pero qué bueno, gracias, Víctor. Entonces, ¿qué Dios le dice a Samuel? No te fíes de las apariencias, porque yo no veo lo por fuera, yo lo que veo es el corazón. ¿Y cuál es el corazón más dedicado de los 7 hijos de Isaí? El de David. Ajá, y vio a David y lo ungieron con aceite. Ok. Primero que nada, el aceite de la unción no era para cualquier persona. No se calienten, lo vamos a ver al final, ahorita. Denme chance de terminar antes de que me empiecen a aventar sillazos. Segundo, el aceite de la unción era preparado por una tribu de los levitas. Era el único que podía preparar el aceite de la unción. Ajá, no había más, no había quien que vamos a suponer que la tribu de Rubén o la tribu de Gad o todos ellos dijeran yo voy a hacer aceite de la unción porque pues lo quiero hacer. No, el único que tenía los únicos que tenían el derecho de hacer el aceite de la unción eran los levitas. Ajá. ¿Qué pasaba con ese aceite de la unción? Aquí sí se los voy a leer, quiero que quede muy claro.
Déjenme buscar. Aquí está. Aquí está. Molerá. Ok. El incienso. No. Miren lo que dice los versículos 32 y 33 del capítulo 30 de Éxodo. Es la Reina Valera 2015. Dice, no será vertido sobre el cuerpo de ningún hombre, ni harán una composición similar. Sagrado es y sagrado será para ustedes. Cualquiera que prepare un ungüento similar y cualquiera que ponga de él sobre una persona extraña, será excluido de su pueblo. ¿Qué quiere decir? Miren, para empezar, el aceite de la unción no es una pócima mágica. No es así de que te voy a echar aceitito y ya con eso vas a ser santo. No, porque si así fuera, ya Dios nos hubiera dado permiso de hacer ese aceite para andárselo echando a todo el mundo y que este mundo ya no estuviera caído. Dice, ok, vientos, Víctor, muchas gracias. Ay, no, ese Víctor me cae que te vas a ir al cielo con todos zapatos igual que la señora Patricia, Víctor. Víctor, gracias, mi estimado y amado hermano Víctor. Bueno, ¿qué pasa entonces? Que si alguien, para empezar, si alguien hacía un aceite parecido o seguía la receta, porque la receta se la dio Dios y está aquí en la palabra. Ahí se ponía a mezclar la canela, la mirra, los ungüentos, el perfume y todo lo que quieran. Y hacía un aceite. Y a lo mejor le quedaba igual que el que hacían los levitas. Ajá, gracias, Víctor. A lo mejor le quedaban igual que el que hacían los levitas. Pero ¿qué había dicho Dios? Nadie lo puede hacer más que los levitas. Y si nos damos cuenta, híjole, si vemos que la historia de los levitas fueron los únicos, así rápidamente, fueron los únicos que apoyaron a Moisés cuando éste subió al pueblo por los 10 mandamientos y fueron los únicos que no le voltearon la espalda cuando adoraron al becerro de oro, y por eso Dios los escogió para que le elaboraran el arca, los utensilios, el templo y elaboraran el aceite de la unción. Es una tribu especial, de hecho no tiene heredad dentro del pueblo de Dios, pero para que quieren heredad sí tienen todo lo que Dios les da. Además ellos se quedan con el 10 del 10 que les daban. Ajá, esa es la historia de los levitas. Si quieren luego la vemos. Entonces es similar como la... Exactamente, mi estimado Rafita. Lo venimos agarrando como si fuera agua bendita. Nosotros en vez de tener agua bendita, tenemos aceite de la unción. Sí. Ok, vamos a terminar. Pero déjame terminar el punto. Antes de que ataquemos si está bueno o malo, vamos a terminar. Ok, ya vimos que aquel que lo hiciera y además de hacerlo, lo derramara sobre una persona, ¿qué le iba a pasar? Sáquese, iba a ser excluido del pueblo. O agua bendita no es más que de los católicos. Vamos para allá, mi Rafita. Pero sí, algo similar estamos haciendo con el aceite de la unción. Sale, entonces ya tenemos, primero que nada, la unción fue creada para los borreguitos que se les metían las alimañas en las orejas. ¿Eso qué quiere decir? Que era para protección, bendición y ¿qué les dije la otra? Se me fue. A ver, quién sabe qué me pasa hoy, comí mucho yo creo y se me van las ideas. Pero entonces es protección, bendición. Y dice, entonces ese aceite que venden en las iglesias es falso, solo es para sacar dinero a la gente. Porque yo he visto en la tele que lo vendían. Sí, bueno, vamos a llegar a ese punto. Vamos a llegar a lo que dijo Rafita y a lo que estás comentando tú, mi estimada Dianita. Ahí les va. Ok, ya lo vimos. Es protección, bendición. Y unción. Es elección, ¿no? Por ahí después me dijeron que si se podían ungir las casas. Ok, no se pueden ungir las casas. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el aceite de la unción solamente es para las personas y para ciertas personas, no para todas las personas. No se calienten, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué pasó cuando se untó? Ahí es diferente. Untar de ungir es diferente. Hasta la palabra es diferente, aun y cuando sean parecidas. Que Dios les ordenó que en el dintel, sí saben lo que es el dintel, el marco de las puertas y lo de las ventanas, que pusieran sangre de cordero. ¿Para qué? Para que el ángel de la muerte que iba a pasar a Egipto a acabar con todos los primogénitos no se pasara a la casa de los israelitas, porque el ángel de la muerte iba a pasar parejo, no iba nada más por los hijos de los egipcios, iba por los hijos de los animales, por los hijos de los... por el hijo primogénito de cualquiera que no hubiera untado. Untado es como untar mantequilla así en un pan. Ajá. Ungir es como derramar, así como derramar. Y untar es como echar así como cuando le echas al pan con mantequilla. No sé si a ustedes les gusta, a mí me encanta, ¿no? Es echárselo así. Eso es untar. Y ungir es verter. Es verter. No es así de te voy a sobar la cabeza. No. Te lo echo encima con una jica. Eso es ungir. Bueno. Entonces,
Yo no estoy de acuerdo en cuanto a lo que investigué, también ni siquiera tocan el tema de ungir las cosas. No, porque es muy específica la palabra diciendo es para ciertas personas. Ahorita vamos a ver, no se caliente, no se caliente. Para ciertas personas solamente. Ajá. Y la untada de sangre en los dinteles fue una sola vez. ¿Qué quiere decir esto? Ahí se refleja la obediencia que debemos de tener a Dios. Si Dios nos da una orden, si Dios te dice, pinta con sangre el dintel de tu casa y las ventanas de tus casas para que el ángel de la muerte no pase por ahí, si no quieres obedecer, no obedezcas. Pero ¿qué va a pasar? Que a tu hijo primogénito va para arriba, se lo va a llevar Dios, se lo va a llevar al ángel de la muerte. Ajá. Pero tú bien obediente, a lo mejor más por miedo que obediencia, pero a final de cuentas le untas con sangre la puerta y las ventanas de tu casa, ¿qué pasó? El ángel de la muerte se fue. Eso es obediencia, obediencia. Ok, ya tenemos más o menos lo que pasó perdón, en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora en el Nuevo Testamento? Miren, bien fácil. Se los voy a decir. En el Nuevo Testamento solamente hay 4 versículos que hablan del aceite de la unción. No estoy diciendo que sea el mismo del Antiguo Testamento, ojo. Ajá, y por ejemplo, ¿qué les echan a los pastores para darles el cargo de una iglesia? ¿Y qué les echan a los pastores? Nada, nada, que yo sepa, nada, 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 nada. Miren, con respecto a la pregunta de la señora Patricia que me dice que qué le echan a los pastores para darles el cargo de una iglesia. Ok, hay cierta, hay una, ¿cómo les diré? Una corriente cristiana, por así decirlo, que es de Arminio. Ujú, que, es algo de historia de la iglesia, ¿no? Que es de Arminio. Y esta iglesia ahora se llama iglesia arminiana, o sea, tiene fundamento en la doctrina de Arminio. Miren, a mí no se me hace aburrido nada de la palabra de Dios, absolutamente nada de la palabra de Dios, ni la historia, ni las corrientes, ni las diferencias, nada, nada se me hace aburrido. Yo quisiera más tiempo para entregarme al estudio de la palabra de Dios, pero la historia de las doctrinas de la iglesia, la corriente arminiana, la corriente luterana, la corriente calvinista, o sea, hay muchas corrientes. Algunas tienen buenas cosas, algunas tienen malas cosas. Ujú. Por ejemplo, en esta corriente arminiana sí ungen con aceite a las personas, a los pastores, sí los ungen en la corriente arminiana. No, voy para allá a responder. Aquí miren, para empezar, yo, no les estoy diciendo que donde me congrego o en iglesias que conozco, no, yo estoy totalmente en contra del título que uno se pone. Ujú. Por ejemplo, si yo les dijera, ya llegó su pastor, o ya llegó su maestro, o ya llegó su profeta, entonces estoy desobedeciendo la palabra de Dios porque yo me estoy dando un cargo. Con mucho dolor veo muchas veces que en la radio, en la televisión y en las iglesias nos anuncian como, y viene el apóstol, y sale un pastor, ¿no? Otros se dicen el superapóstol. Y, ay, el nator, pues este es mejor que Superman, ¿no? Y viene el pastor. Viene el pastor. Viene el maestro a darnos una conferencia. Alguna vez me tocó ver a un pastor que se enojó así muchísimo, muchísimo. Se enojó muchísimo porque no lo presentaron como apóstol. En serio, en serio. Esto es en serio, ¿no? Entonces, miren, yo no me pongo ningún título. El único título que me pongo yo es el de siervo. Yo me han dicho que si soy pastor, no soy pastor, que si soy maestro, no soy maestro. Yo soy un siervo de Jesucristo. Si a mí la gente en algún momento me dice, es que el pastor viste, no tengo problema. O sea, los dejo. A final de cuentas, yo no me la creo. Es muy importante lo que uno crea. Si me dicen, viene el maestro Vite, también no los corrijo, está bien, pero a finalmente yo nunca me pongo un cargo donde me presento. En los juzgados sí soy el licenciado, hasta me lleno la boca de decir que soy el licenciado porque me costó muchísimo trabajo mi licenciatura y mi tesis. Ahí sí me lleno la boca diciendo que soy licenciado. Pero así que yo me dé un cargo, no, yo siento que va en contra de la palabra. Ningún hombre se debe dar un cargo más que el de siervo y siervo inútil.
y lo dice la palabra, no somos más que siervos y siervos inútiles. Que si a mí me dieron un papel porque terminé un instituto, porque terminé un curso, porque terminé algo, pues es un logro personal. Yo lo veo como un logro personal, pero no voy a presumírselo a alguien o en una iglesia para que me digan, miren, aquí traigo mi título, enmarcado hasta en oro, en plata, para que me dejen subir y a predicar la palabra. No es así. Ahí conocí a un pastor de 90 años que no terminó la primaria y ha escrito 60 libros. Uh-huh. Y nunca le echaron nada en la cabeza, nunca le pusieron polvitos mágicos o agua bendita o aceite de la unción, nada. Y va esto, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento solamente en 4 versículos del Nuevo Testamento se utiliza lo del famoso aceite de la unción. En la Biblia es usado como 20 veces, pero en el Nuevo Testamento solamente 4 veces se usa. Ahí les va, el primero está, aquí lo anoté, Marcos 6.13. ¿Qué dice Marcos 6.13? Que los discípulos ungían a los enfermos para que se sanaran. Ok, eso es parecido con lo que dice Santiago 5.14. Ajá, que a los que están enfermos se les unja con aceite y además oremos por ellos para que se sanen. Hay otra ahí por ahí en Lucas. Este está muy bonito. Porque en Lucas 7.46, acuérdense, bueno, Lucas capítulo 7, versículo 56, es cuando Jesús llega a donde lo invitó un judío a cenar, y el mendigo judío pues no le dio ni agüita para lavarse las manos ni los pies, y es que Jesús venía bien cansado. ¿Y quién llegó? Llegó una mujer y ungió con aceite, ahí dice con aceite, los pies de Jesucristo. Ajá. Y todavía hay una más donde habla del aceite, que es en Hebreos 1.8, donde dice que Jesucristo va a bajar ungido con óleo de gloria. Óleo de gloria. En ninguno de esos 4 versículos, miren, para empezar, esto es importante. En el Nuevo Testamento no se condena el uso del aceite de la unción, no se condena. Ajá. ¿Cómo les diré? No te dice si lo uses o no lo uses. Tampoco te lo prohíbe. No te dice no puedes usar el aceite de la unción. ¿Por qué? Dice Víctor, también expulsaban muchos demonios y sanaban muchos enfermos ungiéndolos con aceite de oliva. Ok, eso la dice la versión Nueva Traducción Viviente, ¿no, Víctor? Que eran ungidos con aceite de oliva. Aceite de oliva, no aceite de la unción. ¿Por qué el aceite de oliva? No sé, a mí mi esposa me da aceite de oliva pues, porque dice que me hace bien a mi estómago, ¿no? Yo no sé si es cierto, pero pues ahí me anda haciendo tomarme cucharadas de aceite de oliva, ¿no? Y además sí está sabroso. También, casi a lo general en el Nuevo Testamento no dice qué tipo de aceite sea, más que aquí en la Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera no dice que sea aceite de oliva. Pero en la Nueva Traducción Viviente sí dice que es aceite de oliva, no aceite de la unción. ¿Qué pasa con ese aceite de la unción? No está prohibido, no está condenado, tampoco dice que lo usemos. O sea, tampoco en el Nuevo Testamento, en las palabras de Jesucristo nos dice, únjanse con aceite, ni los apóstoles lo dicen. Pero tampoco no nos dice, no lo hagan. ¿Por qué? Porque la ley ya lo dice. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, como acabamos de ver, ya dice, no lo usen sobre cualquier persona, no lo use cualquier persona, no lo haga cualquier persona y no lo usen en cualquier persona. Ajá, no lo prohíbe, pero tampoco dice que lo debemos estar haciendo. En los 4 versículos que encontré que decía acerca del aceite de la unción, no dice que sea aceite de la unción, dice que sea aceite, que se ungen con aceite. Y también dice que oren. Yo saco más bien, si se fijan ustedes, ¿cuál es el ungimiento del que se habla en el Espíritu Santo para nosotros los santos elegidos de Dios? ¿Cuál es el ungimiento? Lo dice Mateo 13, en la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuál es el ungimiento? El ungimiento del Espíritu Santo. Ese sí es muy importante. Ese es el verdadero aceite de la unción en el Nuevo Testamento. El ungimiento del Espíritu Santo. Ajá, a eso se refiere. Cuando en el Antiguo Testamento, cuando eran ungidos con un aceite especial para demostrar que el poder de Dios estaba sobre ellos, que eran personas elegidas por Dios. Pero en el Nuevo Pacto, cuando viene Jesucristo,
en vez de tener un ungimiento de aceite, tenemos un ungimiento del Espíritu Santo. Yo no digo que esté mal que te unjan aceite en la cabeza. Yo nomás digo, bueno, está bien, dices tú que la palabra no lo condena en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento donde se da las indicaciones, para Hechos 20-28 versículos y a ver, ponlo, no lo alcanzo a ver completo, Rafita, déjame ver qué dices tú. Dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastores la iglesia de Dios, lo cual él compró con su propia sangre. Pero bote, hoy hay ejemplo, habla de que Dios sí debe haber pastores. Sí, sí debe de haber pastores, pero esos pastores los tiene que poner Dios, no los tienen que poner los hombres. Mira, ahí puede haber 1000 institutos, inclusive hay universidades teológicas, pero no te dan un título como por decirte, este es pastor, este es evangelista. No, tú eliges una especialidad en cuanto a que hayas orado y que hayas demostrado que el Señor te la está dando. Eso es lo que pasa en un verdadero instituto bíblico, en una verdadera universidad bíblica, que no es que a ti te den un título con este título tú ya te puedes ir de pastor a cualquier iglesia. No, con este título tú ya te puedes ir de maestro a cualquier iglesia. No, son especialidades que el Señor te está poniendo en el corazón. Y no te dan un título diciéndote maestría en evangelismo. No, te dan un título conforme a tus estudios. Te dan un título licenciado en teología, licenciado en evangelismo, licenciado en historia teológica, licenciado en corrientes filosóficas de la iglesia, licenciado en hebreo, licenciado en hebreo antiguo, licenciado en griego, cosas así. Pero como tal, un título así que te diga tu título, este título certifica que Rafael Nolasco Pérez cursó la carrera de pastor en la Universidad de Michigan. No lo hay, no hay así como tal. El título de pastor se lo dan los hombres a los hombres, pero el título de pastor verdadero se lo da Dios a los hombres. Ajá, mira, yo quisiera decir, por ejemplo, que a Víctor en este momento le han dado a cuidar 2 ovejas. Eso es cierto. Entonces él es ya pastor de 2 ovejas. Ajá. Y es una responsabilidad bien grande, ¿no? Yo ya tengo miedo de que a mí el Señor en algún momento me diga, te dejo a estas ovejas. Te dejo a estas ovejas. ¿Por qué? Porque ninguna se me tiene que perder. Ese es el gran problema. Miren, bueno, ya me estoy desviando hacia otros temas. Voy a acabar con el aceite de la unción y les voy a decir los riesgos de cuando un hombre se autodenomina a uno mismo. Entonces, el aceite de la unción, en realidad en el Nuevo Testamento, es el Espíritu Santo. Es cuando debemos dejarnos de ungir por el Espíritu Santo, que se derrame sobre nosotros el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para empezar a vivir una vida santa. Si en algunas iglesias, si en algunos programas de televisión, si en algunos programas de radio te dicen, te vamos a ungir con aceite, bueno, a lo mejor nosotros por no tener conocimiento o por de veras tener o querer tener un nuevo estilo de vida, pues caemos en la trampa de dejarnos ungir por un aceite. No está mal, no está mal, pero tampoco está bien. O sea, es algo X, realmente es algo X. Estamos viendo el aceite de la unción, como lo decía Rafita, como agua bendita. Ajá, sí. No, es que ya me echaron agua bendita y con eso se van a ir todos los espíritus inmundos. No, es que ya le echaron agua bendita a mi carro y no le va a pasar nada. No, es que el padrecito ya vino a regar agua bendita aquí en la iglesia y ya no se va a aparecer ningún duende, espíritu inmundo, Lilith, chirrionero, lo que ustedes quieran, ¿no? No, realmente no. Tampoco es entre nosotros de que es que va a venir un pastor de Estados Unidos y nos va a ungir con el aceite de la unción, pues, para que nos sanemos o para que ya no hagamos tantas cosas malas, ¿no? No, en realidad, entre semana estaba platicando con un muchacho, con un señor, ya es un señor, de que qué hacía para dejar de pecar. Tener ganas. Déjate seducir por el Espíritu Santo. Bueno, pero entonces, ahora, como decía Diana hace ratito, porque bueno, usted dice que no hay títulos ni universidades para ser pastor, pero por decir, yo luego oigo prédicas de Freddy, ¿qué? A ver, déjame verle aquí. Freddy de Anda, y él dice que estudió y recibió su título de pastor.
Ya no entendí ahí. No recuerdo en este momento en qué pasaje que Dios dice y habla de los cargos de cada persona como servidores de Cristo. Ajá. A ver, déjenme ver, como servidores de Cristo, en lo que recuerdo hay pastores. Ah, sí, 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 sí. Espérenme. Y no recuerdo que hay pastores, maestros. Por ejemplo, Jesús puso, sí, líderes en la iglesia para capitarlos por el servicio y al prójimo. Jesús, como jefe supremo de la iglesia, ha nombrado a hombres y mujeres que lo ayuden a elegir, cuidar y hacer la iglesia. Ok, pastorear el rebaño de Dios. Ok, velando por él, no por obligación, sino voluntaria. ¿Verdad que se siente bien bonito estudiar? Míralos. Como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino sinceros con deseo. Vamos a empezar primero con lo que dice Dianita. Ok, oficialmente es lo que te decía. Un instituto, una universidad de prestigio, no te da un título de pastor. Así no te lo dice el título. No dice título de pastor. No dice así título, así no dice, por haber cursado 5 años de la carrera, ¿cómo le podría decir? La carrera de, no sé, de cómo pastorear una iglesia, le otorgamos el título de pastor a cierta persona. Ajá. Ojo, el título de una universidad se lo dice, por haber cursado los estudios de la licenciatura en Derecho, se le otorga el título de licenciado en Derecho a el ciudadano Juan Antonio Vite González. Ajá. Lo mismo pasa en una universidad, por haber cursado los estudios de teología en la universidad tal, se le otorga el título de licenciado en teología a tal persona. Después viene lo que podría ser una maestría, una especialidad. Dios puso en mi corazón que voy a llevar el evangelio a todo el mundo. Entonces me meto a estudiar otros 2 años en el instituto o en la universidad bíblica de que haya puesto Dios en mi corazón. Y entonces sí ahí dice, especialidad en misiones, especialidad en evangelización. Pero no te dice el título de licenciado en evangelización. No te dice, se le otorga el título de pastor. No lo dice así exactamente. Habría que preguntarle a este señor, o que nos muestre el título. Ajá, en ese sentido, de que se te otorgue un título de pastor. No. Dice, y aquí lo dice, la señora Patricia te contesta, que dice que Jesús sí dejó pastores, maestros, apóstoles, profetas y ¿cuál es el otro? Recuérdame, Víctor, ¿cuál es el otro? Son apóstoles, pastores, maestros, profetas y evangelistas. Ajá, esos son los 5 ministerios que dejó el Señor. Ok. Pero si ustedes ven, siendo sinceros, ¿quién es el único líder que dejó Jesucristo? ¿Quién es el único líder? ¿A quién se lo dijo? A Pedro. A Pedro le dijo, pastorea mis ovejas. No hay en la palabra vestigio de que les haya dado a cada uno un cargo específico. A cada uno de los discípulos que tuvo, no les dijo, a ver, Felipe, tú me gustas para evangelista, vas a ser evangelista. A ver, tú, Tomás, como eres bien incrédulo, te va a tocar predicar el evangelio. Tú vas a ser maestro, ¿no? Tú, Pedro, pues como eres bien arrebatado, tú vas a ser el líder de todos. No fue así que a cada uno. Eso fue por medio de obra del Espíritu Santo que le puso en el corazón. Además, los apóstoles, estamos hablando ya de los meros buenos, de los chidos, de los grandes, ¿no? Estudiaron bajo el orden de Jesucristo para empezar. Segundo, Jesucristo sí les dijo a todos, ustedes, de hecho todos los reconocemos como líderes de la iglesia, toda la iglesia católica y toda la iglesia evangélica, por así decir, para hacer una distinción, los reconoce como los líderes fundadores de la iglesia, pero estamos hablando de 12 hombres a los que se les queda firme. Es como si me preguntaran ahorita, ¿y hay apóstoles? Yo digo que no hay apóstoles, y lo sostengo con versículos bíblicos, a pesar de que muchos me pueden decir, es que sí hay apóstoles. ¿En qué sentido? ¿En el sentido técnico o en el sentido teológico? Ajá. Bueno, ven cómo surgen un montón de dudas, y luego Rafita me avienta que dice que pastorear el rebaño de Dios entre nosotros. Muy bien, excelente observación, Rafita. Aquí te va algo que aquí a ti personalmente te va a hablar. Ajá, mira, en determinado momento de tu vida como hijo de Dios, como servidor de Cristo, tú vas a tener un ministerio.
Tú tienes acceso tanto a todos los dones, como a todos los ministerios, como a todos los oficios que Dios te dio. No eres exclusivamente evangelista. No eres así que toda tu vida vas a ser evangelista. No, ese es un error muy grande en el que creemos. Nosotros somos todo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, y en la herencia de Dios no solo recibimos beneficios, también recibimos obligaciones. También recibimos obligaciones. ¿Cuáles esas son nuestras obligaciones? La primera es obedecer la voluntad de Dios. ¿Cómo obedezco esa voluntad de Dios? Perfecto. El Señor en algún momento, aunque sea una sola vez en mi vida, me va a decir, vete a evangelizar a esa persona. Pero si me cae re mal, si es ateo, o tiene cara de perro, no lo sé, ponemos 1000 pretextos. Ajá. Pero ahí estás siendo evangelista, ¿sale? Después va a llegar un momento de tu vida en el que va a llegar a ti una persona, y créeme, eso va a ser cierto, que te va a reconocer como padre espiritual. Como padre espiritual. Ajá. El que te va a decir, a lo mejor va a ser, nada más vas a ser su padre espiritual, porque tú lo presentaste ante Cristo. Y Él se va a acordar toda la vida de ti. Yo tengo a mi padre espiritual, lo amo, le mando bendiciones. Casi ni le saludo, me parezco con el Víctor. Yo soy bien malvado, no, casi nunca le hablo a la gente que quiero y que me quiere. Pero ahí están, saben que los quiero. Pero a mi padre espiritual, de hecho, mi padre espiritual es una de las contadas personas que yo les di autoridad para regañarme, para llamarme la atención cuando esté haciendo las cosas mal. Y me ha dado unas arrastradas a veces, me ha hecho llorar, me ha hecho pensar, me ha hecho reflexionar. Gracias a Dios, también es un gran hombre de Dios. Él sí. ¿Conocen a Flanders? Por ahí va, así de esa manera se los digo, ¿no? En el buen sentido. Pero a él lo reconozco como pastor, como mi pastor primario, como mi padre espiritual. En algún momento de su vida va a llegar alguien, aunque sea una persona o aunque sean 100 personas a las cuales ustedes tienen que pastorear, pero entendemos mal el sentido de pastor. Entendemos mal que el sentido de pastor, miren, ahí es lo que les decía hace rato, es peligroso cuando nos autodenominamos con un ministerio. ¿Por qué? Porque cuando dicen, es que soy pastor, y luego nos imaginamos a que nos paramos encima de una plataforma, nos ponemos un atril en la mesa y empezamos a leer y a explicar la palabra de Dios. Eso es lo que nos imaginamos cuando oímos que soy pastor. No, nada más. Pastor es que tienes que cuidar a tus ovejas. Por eso les digo, es bien peligroso denominarse con algo. Si yo soy pastor y pastor de tiempo completo, entonces mi trabajo sería cuidar y visitar a cada una de mis ovejas. A cada una. No dice la palabra en la parábola de la oveja perdida allá por Lucas 15, que dice que tenía 100 ovejas y cuando puso a las 99 a salvo, fue a buscar una al monte. Una nada más, una ovejita nada más. De las 100 que tenía, 99 ya estaban seguras. Yo que hubiera hecho, pues ya la otra que se la coman los coyotes, ¿no? No, fue a buscar la oveja que estaba perdida. Por eso Jesucristo es el gran pastor. Ajá. ¿Qué pasa con los pastores de ahora? Es lo que les digo, pastor se denomina aquel que nada más se para en su iglesia a dirigir una iglesia y a leer la palabra de Dios y a explicárselas, pero en realidad a veces no conoce ni a los miembros de su grey. ¿Sí? Un pastor es quien conoce a todas sus ovejas, el que da la vida por sus ovejas, ¿no lo dijo Jesucristo? Ahí está algo para los que se autodenominan pastores, ¿no? ¿Conoces a todos los miembros de tu iglesia? ¿Conoces dónde viven? ¿De verdad estás cuidando por ellas? ¿En verdad darías la vida por ellas? Por eso les digo, ¿qué pasa con el título de maestro? Es doblemente peor. ¿Por qué? Porque la palabra dice que vamos a ser juzgados con mayor severidad. Cuando a ti te dan el título de maestro, a mí me da miedo. ¿Por qué? Porque yo soy responsable de lo que les estoy enseñando. Y si en algún momento les llego a enseñar algo que está mal, voy a pagar al doble. Así lo dice la palabra. ¿Cómo? No sé, pero va a ser al doble. Doble eternidad en el fuego. No lo sé. Pero dice, aguas, no todos quieran ser maestros porque van a ser juzgados con mayor severidad. O sea, si a lo mejor a ustedes o a mí se me podría perdonar un pecado, digamos así, que siempre pedimos pecado, siempre cometemos pecado, a un maestro va a estar bien difícil que se le perdone un pecado porque él quiso denominarse maestro y ahora tiene que ser responsable por lo que le está enseñando. Una cosita mala que les enseñe y te llamabas, ¿no? Lo mismo pasa con los evangelistas. Soy un evangelista. ¿Por qué? Porque estoy llevando la palabra de Dios.
pues aguas lo que estás llevando. Por eso le digo, pero en algún momento todos vamos a pasar por todos los ministerios. Víctor, yo veo con agrado cómo Víctor lo está moviendo Dios, de que hay gente que ya se le acerca a preguntarle y Víctor ya responde. Antes me aventaba la bronca. Yo me acuerdo cuando estábamos en Mahanaim, se metía en cada bronca el Víctor y nomás estaba esperando que llegara. Ya llegó Víctor, ya llegó Víctor. A ver, pregúntenle a él, a ver, pregúntenle a él, ¿no? Pero ahora veo con agrado cómo Víctor empieza a responder. ¿Por qué? Porque ya tiene confianza en el don que Dios le dio de poner palabra en su boca. Así cada uno de nosotros. Tú, Rafita, aunque no quieras, en algún momento de tu vida vas a ser pastor. ¿Por qué? Porque vas a ser pastor de tus hijos y de tu esposa. No me digas que no las vas a cuidar, no me digas que no las vas a pastorear, no me digas que no vas a dar la vida de tu vida por la de ellos. Eso es ser pastor, eso es sacerdote, eso es ser maestro. ¿Por qué? Porque les tienes que enseñar la palabra de Dios. Enséñale la palabra a los niños desde que están pequeños y de grande no se apartarán de ellos. ¿Te das cuenta cómo tan solo por ser jefe de familia pasas por todos los ministerios? Como es bien difícil a veces llenarnos la boca y otorgarnos un título cuando Dios no es el que te lo da. O sea, yo a lo que voy es que no nos encasillemos en la idea de que yo me denomino pastor. Ven, que Dios te ayude, mi hermano, no, porque tienes que dar la vida por tus ovejas. Nada más con eso, tienes que dar la vida por tus ovejas. A veces yo en mis inicios, que eran mis inicios, yo le decía a Dios, no, dame una iglesia, sí, una iglesia de 5,000 gentes, ¿no? Que yo pastoree a 5,000 gentes. Qué bueno, ahora le doy gracias a Dios que no me dio una iglesia de ese tamaño. En serio, le doy gracias a Dios que no me dio una iglesia de ese tamaño. ¿Sí? Yo le digo al Señor, Señor, si algún día consideras que yo puedo dirigir una iglesia, que sea una iglesia chiquita. Que sea una iglesia chiquita. ¿Por qué? Porque tengo que conocer a todas mis ovejas. ¿Sale? Bueno, ¿qué les parece? Si la próxima clase, la próxima vez que nos reunimos, ya le estoy dando clase como si fuera yo maestro, yo solito me estoy condenando. Yo por eso siempre digo que siempre seré un simple siervo, una simple oveja que aprende de Dios y trata de cambiar día con día. Amén, mi estimado Rafita, ¿cómo le dijo Jesucristo a Pedro? Esas palabras no salieron de tu corazón, sino que las puso Dios en tu boca. ¿Sabes por qué me da risa? Porque estos comentarios son parecidos a los que yo hacía. Qué bueno, Rafita, me alegro que vas a ser un gran hombre de Dios. Pero a lo que les decía, ¿qué les parece si la próxima vez que nos reunamos, que yo espero que sea el lunes, si no tengo que salir, si no, ok, también quiero pedirles un favor bien grande. De hecho, ni siquiera es favor, le va mejor a Víctor. No es que yo ya no pueda, que ya no quiera o que no tenga tiempo, sino que Dios está poniendo en nuestro corazón que tenemos que hacer grande este ministerio, lo tenemos que hacer grande y compartirlo a todo el mundo. Entonces yo por medio de oración ya el Señor me respondió en el sentido de que Víctor ya está preparado y ya le dije que tiene abierto el canal para que si un jueves o un martes o un miércoles o un domingo o un sábado él tiene un mensaje que el Señor haya puesto en su corazón, no tengamos ningún inconveniente en que a lo mejor no verlo en vivo, pero sí verlo después. Se los vuelvo a repetir a ustedes. También si ustedes tienen algo que compartir, un testimonio, una aventura, el poder de Dios en su vida, cualquier cosa, sin ninguna pena, lo compartan aquí en el Facebook en vivo. Es cuestión de que todos crezcamos. Y ahora sí, para despedirme. Entonces, resumimos, Dios usa cualquier animal, inclusive a nosotros, inclusive a los burros. No tenemos que tener miedo para que se cumpla su propósito. Segundo, no es que esté prohibido por la Biblia lo del aceite de la unción, pero hemos comprendido mal el aceite de la unción. En una opinión personal, yo no es que vea malo el aceite de la unción, lo veo innecesario. ¿Por qué? Porque ha sido motivo inclusive, como decía Diana, de negocio. Entonces, si lo quieren hacer, bueno, háganlo. No está prohibido. No le veo el sentido. Yo personalmente no le veo el sentido. Y si no lo quieren hacer, tampoco lo hagan. No hay ningún problema. Sí, el problema es cuando le damos más poder al aceite que a Dios. Ese es el problema, cuando confiamos más en el aceite que en Dios mismo. No, claro que no, señora Patricia, claro que no. Ajá.
Bueno, y tarea. No he visto ningún comentario. Si no fue, ahora sí me falló la señora Patricia. Ya no alcanzamos a ver si vio o no la película esta que les dije. Pero las demás sí las ha cumplido. Tampoco subió nada de la burra de Balaam. Ahora sí, ¿qué pasó, señora Patricia? ¿Qué pasó? Ya ve cómo es usted. Bueno, está bien. Otra vez de tarea. Vean por favor la película si es que no la han visto, la del progreso del peregrino. Y segunda tarea, por favor, investiguen en la palabra dónde están los ministerios que dio Jesucristo y que nos dio el Señor. Ya sé que ya saben dónde están ahorita. Los dicen, aquí están. No, léanlo, súbanlo, sus conclusiones. Y la próxima vez, yo ya empecé a ver la película. Sí, está, ok, también es motivo de negocio cuando dicen que hagas tu petición para que te... No. Mira lo increíble. Mira, así ya, ahora sí ya para cerrar. Yo escuchaba, como me iba muy temprano con mi esposa a trabajar, íbamos escuchando una estación de radio donde pasaban prédicas cristianas. Y una vez me tocó ir a un extranjero, esto es en serio, me tocó ir a un extranjero que nos pedía que pusiéramos una prenda de nosotros encima del radio porque la iba a ungir con el aceite de la unción y que mandáramos nuestros donativos a tal dirección. Eso es lo más aberrante que puede haber en el mundo. Que Dios se apiade de él y que Dios se arregle con él por ese engaño que está haciendo, por aquellos que mercan con la palabra de Dios. Por cierto, se aceptan donativos a la cuenta número... No, no es cierto, jamás. Tenemos fuerza que el Señor nos da para seguir trabajando en su nombre. Dios nos ha dado la bendición. Ahorita sí estamos en una situación muy difícil. Satanás nos pidió para zarandearnos, pero sabemos que Jesucristo está con nosotros. Estamos pasando por una situación muy difícil, económica, personal, problemas, se nos juntaron las cosas de esas veces, en serio. De hecho sí les iba a pedir, ahora comprendo a la gente cuando dice ora por mí, por favor. Ahora sí la comprendo a la gente porque ¿cómo se llama? Cuando dice oren por mí, estamos pasando por una situación muy mal. Se nos están amontonando problemas por todos lados, absolutamente por todos lados, personales, familiares, económicos, finanzas, automotrices, muy feos los problemas. Pero nuestra confianza está puesta en Jesucristo y sabemos que Él nos va a sacar de cualquier mala situación y que nada más vamos a ver cómo caen nuestros enemigos a nuestros pies. Esa es una promesa del Señor que yo tomo y que sé que nada ni nadie me puede hacer daño porque el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor de los ejércitos, está con nosotros. Bueno, Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites, gracias por darnos una semana fructífera, gracias por tener compasión de tus servidores, Señor, gracias porque nos vas a dar un fin de semana y un fin de semana agradable. Permítenos alimentarnos no solo de pan físico, sino de tu pan espiritual, Señor, que seamos obedientes a escuchar tu palabra y que hagamos tu voluntad. Y que bajo la autoridad que tú nos das, Señor, nos enseñes a cómo salir de todos los problemas. Sabemos que es en comunión contigo, pero que nos des la fuerza necesaria para resistir los embates del enemigo. Que junto con la prueba que nos pones, nos des las herramientas necesarias y nos des todo lo necesario para salir adelante. Bendice nuestro alimento, Señor, bendice nuestra casa, bendice nuestro hogar, bendice nuestra familia, bendice nuestro trabajo, que nos vaya bien, Señor, que no seamos tocados por ninguna enfermedad y que sigamos adelante, pero sigamos adelante como servidores tuyos. Gracias te damos, mi Dios Padre Todopoderoso, gracias mi Señor Jesucristo Salvador y gracias Señor Espíritu Santo por estar con nosotros. Los alabamos, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por estar aquí, señores, este fin de semana. Gracias por seguir con nosotros. Nos vemos el lunes si Dios lo permite. Hagan su tarea, y pues que Dios les dé un excelente fin de semana. Nos vemos. Bendiciones para todos. Bye.